Muchas gracias a la organización de este Congreso Internacional sobre Nebrija, en Lebrija, que me ha dado la oportunidad de compartir parte de mi investigación, un resumen de ella, sobre Nebrija desde el siglo XXI, pensamiento público español, lingüístico y hermenéutico. En este trabajo exponemos tres miradas actuales desde Nebrija, desde las concepciones materialista, lingüística y hermenéutica de la filosofía. Empecemos pues por el primer punto, Nebrija desde el materialismo filosófico. Y entremos en materia a través del libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. En el contexto de pensar con rigor la determinación de la identidad de España, que sea España, Gustavo Bueno nos dice que puede haber dos perspectivas, una perspectiva externa o una perspectiva interna sobre los influjos, sobre el germen, sobre lo que define que sea lo español. Pues bien, en este contexto, uno de los casos más paradigmáticos de esa perspectiva externa es la interpretación del erasmismo, esa erasmomanía que asume la relevancia del pensamiento erasmista como fenómeno que explicaría fenómenos culturales e históricos acontecidos en lo que hemos venido a llamar España, fenómenos históricos españoles, tales como la obra de Alfonso Valdés, la ideología imperial de Carlos V o el pensamiento cervantino. ¿Qué sería el erasmismo? Básicamente, el impulso hacia una espiritualidad pero interior y un rechazo de la religiosidad externa, todo lo que tenga que ver con rosarios, procesiones y similares. Aquí es donde la figura de Nebrija cobra una importancia vital, porque bueno, en esta edición, a las páginas 67, nos dice exactamente lo siguiente: en cuanto restaurador del interés hacia la antigüedad profana y sagrada, podrá y deberá ser considerado Nebrija como un precursor del erasmismo. Sin embargo, precisa Bueno que desde una óptica internista habría que tomar en serio que Nebrija fue discípulo de Pedro Martínez de Osma, en el sentido de que si este teólogo fue condenado en 1478 por negarse a reconocer el carácter divino de la confesión sacramental y que la sola constricción redimiese pecados mortales, en tal caso, Pedro Martínez de Osma sería un crítico de la religiosidad imperante a finales del siglo XV en la sociedad española. Y como Erasmo de Róterdam nació en octubre de 1466, tenía entonces 11 años, demasiado precoz como para poder haber incubado una nueva espiritualidad en Martínez de Osma y de rebote, o por simpatía, en Nebrija. Continuando las coordenadas del materialismo filosófico, nos detenemos ahora en la exposición que hizo Atilana Guerrero, Escolásticos versus Humanistas, lección 6 de mayo de 2019 en la Escuela de Filosofía de Oviedo, localizable en el canal de YouTube FG Bueno TV. Literalmente explica Atilana Guerrero lo siguiente: si hay un lugar privilegiado donde poder ver esta tensión entre los escolásticos y los humanistas, es en el prefacio de la gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija, y es que termina así dirigiéndose a la reina Isabel: sacar la novedad de esta mi obra de las sombras y tinieblas escolásticas, a la luz de vuestra corte. Sombras y tinieblas escolásticas, y prefiere la luz, o sea, la claridad. Nos vamos ahora al segundo punto, Nebrija desde el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? Pues el giro lingüístico en particular en la filosofía, pero en general en toda la cultura, es uno de los fenómenos intelectuales más influyentes, más potentes y más poderosos, especialmente desde el siglo XIX a lo largo de todo el siglo XX y actualmente todavía en el siglo XXI. Podría caracterizarse por la concepción teórica y la actitud práctica correspondiente de que el lenguaje juega un papel primordial a la hora de explicar la realidad, comprenderla y criticarla. De hecho, operaría como el elemento central, inevitable, por caracterizarnos nosotros, nuestra especie, por el lenguaje. También es un elemento central inevitable de nuestro estar en el mundo y de nuestro convivir. Así, aunque el giro lingüístico es un fenómeno multifactorial, pero también multigeográfico, es un lugar común reconocer como hitos iniciales a ciertos pensadores de la tradición germánica, incluso ya desde el siglo XVIII, haciendo fortuna la expresión giro lingüístico solamente
a partir de mediados del siglo XX en Inglaterra, y desde ahí se propagaría esta expresión y esta mentalidad del giro lingüístico al resto de países anglosajones y también a otros países no anglosajones. Pues bien, aquí nos preguntamos, ¿cabe pensar si Nebrija se situaría en esta línea de pensamiento? Evidentemente con matices, con todos los saltos históricos que haya que dar. Claro. Y es que desde el materialismo filosófico ya hemos aprendido tres cosas, hemos aprendido muchas más, pero en este sentido hemos aprendido tres cosas de Nebrija. 1. Evitó la oscuridad escolástica. 2. El trivium, o sea, gramática, retórica, dialéctica, el trivium puede constituir un arma, una herramienta para triturar lo metafísico errado, al menos en aquella época. No todo lo metafísico, pero sí lo metafísico errado. Y 3. Nebrija se caracterizó por la primacía de lo lingüístico. Oscuridad escolástica hay que evitarla, el trivium para triturar lo metafísico errado y primacía de lo lingüístico. Pues estos rasgos que nos dibujan a Nebrija, que hemos aprendido en materialismo filosófico, resulta que no son muy alejados de lo que siglos después, sobre todo a partir de 1892, a partir de Frege y todo el siglo XX, los tres rasgos básicos que han constituido una definición básica de estar por casa de la concepción analítica de la filosofía, pero al menos una definición que nos puede servir. ¿Qué definición? Pues que la concepción analítica de la filosofía sería una reacción frente a los idealismos a través de la claridad formal, y 3, con un contenido centrado en la conexión pensamiento, lenguaje, mundo. Para evitar exponer todas las contribuciones filológicas de Nebrija, para ver si se amolda a esto que acabamos de decir, recurrimos en cuanto a síntesis a la conclusión de la investigadora Lola Pons en su artículo Nebrija y la libertad de 21 de febrero de 2002 en El País. Dice así: la idea de que la llave para desvelar la verdad estaba en la lengua y no en la revelación o en la autoridad era una novedad en su tiempo, con la que Nebrija insufla aliento del renacimiento europeo en el aire español. Elio Antonio de Nebrija, el humanista que creyó en las lenguas como madres de la verdad. La verdad está en las lenguas. Nebrija no dice que la verdad solo esté en las lenguas, lo que sería un reduccionismo lingüístico incompatible con el dogma católico en aquel momento, que asociaba la verdad con Dios. Sino, lo que está diciendo Nebrija es que la verdad está en las lenguas, no que solo está en las lenguas, está en las lenguas, que serían el lugar donde se desarrolla la verdad. Es decir, bajo esta concepción, la gnoseología estaría estrechamente ligada a la filología. Gnoseología, estudio del conocimiento, relacionado con filología, estudio de las lenguas. Al conocer por el hablar y el escribir. Esto es, el lenguaje como origen y lugar del conocimiento. Si esto no es concebir al lenguaje como pieza clave y central, pues se le parece mucho. En cierto sentido, podría interpretarse un giro lingüístico desde lo teológico, dado el resto de coordenadas y de contenidos en los que se inserta el pensamiento de Nebrija. Siempre y cuando quede claro que Nebrija nunca abandonó su posición de creyente cristiano. No en vano su afán por traducir correctamente las Sagradas Escrituras era para corregir las malas traducciones, que se apartaban de la verdad sobre Dios, y que apartaban de la verdad sobre Dios en el lenguaje con malas traducciones. Nos vamos ya al último punto, 3, Nebrija desde la hermenéutica. Acabamos de hablar del giro lingüístico, pues bien, en paralelo o en el seno del giro lingüístico, en el siglo XX ha habido otro acontecimiento cultural, el giro hermenéutico, proceso iniciado ya en el siglo XIX que ha llegado hasta nuestros días en el siglo XXI, en cuanto a conciencia de la relevancia del fenómeno de la interpretación. Pues bien, uno de sus resultados, al menos más famosos, es el llamado círculo hermenéutico. ¿Y esto qué es? La supuesta relación circular entre la comprensión buscada y la precomprensión ya preexistente. Es decir, la comprensión de todo texto, cuando quiero entender un texto, ¿qué hago? Para entender este texto yo dependo de la previa comprensión de sus partes. Lo que pasa que cuando entonces voy a querer comprender sus partes de un texto, esta
previa comprensión, al menos de forma plena, solo se adquiere cuando las interpretamos como elementos de un conjunto. Con algunas diferencias entre ellos, este pensamiento del círculo hermenéutico lo encontramos en los pensadores hermenéuticos por Ricoeur, francés, los siguientes son alemanes: Gadamer, Heidegger, Dilthey, Schleiermacher, y la historia de la filosofía lo ha catalogado, este pensamiento del círculo hermenéutico, como una gran idea. Pues bien, nuestro Nebrija, en su retórica, a pesar de ser meramente un compendio comentado de textos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, y por cierto, una obra muy bien compuesta con rigor científico, no puede evitar Nebrija realizar aportaciones muy interesantes, como la siguiente, que aparece en el capítulo 7. Por un lado, yo creo que no ha podido realizar la invención quien no ha juzgado. Ciertamente, Cicerón supedita el juicio a la invención en sus retóricas. A mí, Nebrija, en cambio, me parece que está intermezclado en las 3 primeras partes. Desde luego, no habría disposición ni elocución sin él, aunque juzgo que la pronunciación también se sirve de él, incluso más. Y sigue Nebrija, diciendo lo siguiente: en mi opinión, ahora, al comprobar que el juicio no se puede separar de la sentencia, y ni siquiera de las palabras singulares, parece que se ve más claro todavía lo que poco antes dijimos, lo que acabamos de leer, acerca de que se mezcla no solo con la invención, sino también con las otras partes de la retórica. Es decir, lo que nos está diciendo Nebrija, sí, basándose en Cicerón, pero ampliándolo, es la siguiente tesis: el juicio, lo que pensamos con rigor sobre un elemento, el juicio está intermezclado con la invención, la disposición, la elocución, la memoria y la pronunciación en el proceso de realizar cierta intencionalidad construyendo un discurso. La enseñanza que nos está transmitiendo aquí Nebrija es que a la hora de enunciar determinada voluntad, y aquí el elemento intencional, mediante la construcción de un discurso, a través de palabras que articulan un asunto, objetivo que requiere la acertada disposición de ciertos elementos previamente seleccionados, materiales que luego habrá que expresar del modo adecuado, tarea que precisa del ejercicio de la memoria y del buen uso de la voz y de los gestos. Pues bien, en todas estas operaciones retóricas estamos continuamente evaluando. No paramos de valorar lo acertado del qué, en qué orden y cómo expresamos nuestro discurso y de sus efectos en el auditorio. Lo que sostiene Nebrija respecto al orador o respecto al escritor es el entrelazamiento de la capacidad del juicio con todas las partes del discurso. Cierto que no utiliza expresiones como circularidad, pero sí se refiere a mezcla, o que el juicio está entremezclado con las distintas partes del discurso. Pero la compatibilidad de lo afirmado por Nebrija con las distintas versiones de lo que se ha venido a llamar círculo hermenéutico es elevada. En síntesis, Nebrija, quien mayoritariamente escribió en latín, pero también en castellano, constituye uno de los primeros referentes del pensamiento público español y, si nos permite extender el marco hacia la hispanosfera, también del pensamiento público hispano. Un pensador a reivindicar desde las coordenadas del materialismo filosófico, por su percatarse de las implicaciones filológicas, políticas y filosóficas de las lenguas, y un pensador que tenemos que estudiar en el siglo XXI por su embrionaria conciencia lingüística y por su anticipación del círculo hermenéutico, lo que le convierte en un autor indispensable para todos aquellos que operen desde las coordenadas de la concepción analítica de la filosofía y o de la tradición hermenéutica. Aprendamos de los que piensan en francés, en alemán, italiano e inglés, etc. Aprendamos de ellos, pero desde el conocimiento de que lo que se pensó con rigor en latín y castellano y luego ya en español, eso no podemos olvidarlo. Quienes apostamos por una concepción resolutiva y en español del pensamiento, tenemos la suerte de tener en Nebrija un maestro. Muchas gracias por la atención y cualquier crítica será bienvenida, la podéis realizar en los comentarios de este vídeo.
Muchas gracias.